ejecuta la autoridad, sea en tu casa, sea en tu negocio, en tu empresa. Pero cuando se maneja algo espiritual del infierno, tú atacas el espíritu. Tienes que discernir, por eso es que Jesús, por eso en Génesis, Jesús, la teofonía, la segunda persona de la deidad, hubo sentencia. Le dijo al hombre, trabajarás con el sudor de tu frente. A la mujer le dijo, multiplicaré los dolores de tu preñez. Y a la serpiente le dijo, vas a arrastrarte todo el tiempo haciendo justicia. Pero le dijo al espíritu de Satanás que estaba en la serpiente, le dijo, la simiente de la mujer, la que está ahí, la simiente, la mujer no tiene simiente, ni la mujer engendra. Porque a través de una mujer venía Jesús. La simiente de la mujer te quitará el poder y el dominio. Se lo sentenció, se lo profetizó. Y ahí está hecho. Le quitó la llave del Hades y de la muerte al diablo. En el verso 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El miedo se esconde. El espíritu de miedo se esconde. Porque está descubierto. Y dice el verso 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé, no comieses? Entonces, dice el verso 12, y el hombre respondió a la mujer, que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. La desobediencia trae desastres, enfermedades, ruinas. Y mientras el Espíritu de Dios esté aquí, va a seguir ministrando personas que están ahí atrás. Él está descubierto. Por eso usted veía que tenía miedo. Pero venga acá. Ya no tiene miedo. Porque el espíritu fue expuesto, salió y no tiene miedo. Ahora es mi hermana. Amén. Él va a ser sano hoy.
El miedo se manifiesta cuando la presencia del Espíritu Santo está. Porque tiene miedo porque reconoce que el que venció a Satanás y sus demonios, y por eso tienen fe, los demonios creen y tiemblan, porque reconocen que Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Dios es justo. Dios dio una directriz a Adán. Adán desobedeció. La mujer dijo la serpiente. Adán dijo la mujer. Y a cada uno le dio una sentencia. Como justo que es, vas a comer con el sudor de tu frente al hombre. A la mujer parirás con dolor en tu parto y multiplicaré los dolores del parto. A la serpiente comerás polvo toda tu vida. Y la serpiente es el primer pacto de espiritismo que hay. Dios le dijo a la serpiente y le dijo al espíritu, la serpiente, Dios hizo justicia, vas a comer polvo toda la vida. Y le dijo a Satanás que estaba en la serpiente, le dijo, pondré enemistad entre ti, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Y la simiente de la mujer es Cristo Jesús. Le dijo, tú le dirás en el calcañar al cuerpo, pero la simiente de la mujer Cristo Jesús te quitará el dominio y el poder. Cuando estaba en este mundo físico manifestado, ya había ocurrido en el mundo espiritual. Por eso es que tenemos que mantener la comunión con el Espíritu Santo. Porque si no tenemos la comunión con el Espíritu Santo, otros espíritus van a estar ahí hablando a través de ti. Sea miedo, sea inseguridad, sean temores, sea enfermedad, sea depresión, sea opresión. Y tú tienes que bregar con ese espíritu, porque no hay espíritu mayor que el Espíritu Santo. Por eso la recomendación del apóstol San Pablo dice, no embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes ser lleno del Espíritu Santo. Y cuando tú te llenas del Espíritu Santo, cada día, y dice
el libro de Colosenses, que la palabra de Cristo more en nosotros. Al llenarte de la palabra de Cristo en tu vida, cuando pensamientos vienen a tu vida, pensamientos de muerte, de enfermedad, de derrota, tú sacas la palabra que tienes en tu espíritu. Para ahí es la palabra del espíritu de vida. Dice, me ha librado del poder de la muerte y del pecado. Por eso Pablo dice, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. La desobediencia trae desastre. Mire todo lo que causó la desobediencia. La obediencia trae bendición. Mientras que Adán mantuvo en obediencia, todo estuvo bien. Pero gracias a Dios y su misericordia, que ha enviado a su Hijo Jesús para traer paz a los hombres. Eso no significa que tú no tengas dificultades. Mientras que estás en este mundo, va a encontrar dificultades. Jesús dice, va a haber aflicción en este mundo físico, pero te garantizo, solamente necesito que tú creas de que yo vencí el mundo. Si Él venció al mundo, venció el pecado, venció a Satanás y sus demonios, quiere decir que cuando tú te unes a Él, eres un espíritu con Él y venciste también. Por eso es que debemos tener la fe, la creencia en fe, lo que dice la palabra, en la obra que Jesús terminó en la cruz. Pero tú ves la dificultad ahí. Tú no puedes decir que no está. Sí está. Porque a través de los sentidos físicos, escuche bien, a través de los sentidos físicos, a través de las emociones, el alma está conectado precisamente a lo que tú ves con tus ojos naturales, a lo que tú oyes con tus oídos naturales, a lo que tú palpas, a lo que tú tocas. Y Pablo recomienda caminar en el Espíritu en la obra terminada. Entonces, llamar las cosas de la manera que Dios dijo que la obra fue consumada. Y ahí tengo que caminar la palabra del espíritu de vida contra los sentimientos y las emociones que te están diciendo, eso está ahí. Pero la palabra del espíritu dice, yo vencí. Yo derroté. Eso no significa que usted no tenga síntomas de circunstancias, de enfermedades. Lo que sí quiere decir es que ya están terminadas cuando tú lo crees y vives ahí. Porque el que le da dolor de cabeza es el cuerpo, no al espíritu. El que se enferma es el cuerpo, no el espíritu. Al que más se le invierte es el cuerpo, no al espíritu. Cuando te mandan a reposar, es para calmar tu ansiedad en el cuerpo físico.
Pero cuando Cristo entra a tu corazón, paz viene a tu espíritu. Y reconoces que Él no solamente murió por nuestros pecados, que clavó las enfermedades, que destruyó al diablo y sus demonios, sino que tú puedas vivir confiado en lo que ya hizo Jesús y que en el mundo espiritual fue terminado y fue sellado por el poder de la resurrección en este mundo, para que todo el mundo espiritual y el mundo físico pueda reconocer que Jesús no solamente murió, sino que resucitó. Pero la Biblia dice que hay mucho que Jesús resucitó. Ellos estaban bajo el pacto abrámico, pero Jesús murió espiritualmente por causa del pecado tuyo y mío. Pero Dios es justo. El que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Y al hacerse pecado por nosotros, el Padre le resucitó entre los muertos. De los muertos que donde no se acuerdan más, según el Salmo 88 y el Salmo 22. Toque al que está a su lado y dice: tú tienes que vivir para Jesús y no para el mundo. Porque quien te da sanidad, salud, salvación, liberación es Jesús. No complazcas al mundo. Complace a Jesús. El trabajo del enemigo es que usted pueda desobedecer a Dios. No tratemos de usar, escuchen, los que anotan y también los intelectuales, no tratemos de usar la fe como un contrato. No tratemos de usar la fe como algo como una fórmula matemática que dice: voy a resolver el problema. Escuche bien, porque en la universidad le ponen el trabajo y el trabajo es un problema que tiene que resolver y es matemático. Entonces, en la fórmula matemática tiene la solución. ¿Cuánto es 1 más 1? No oigo. 2. En el mundo espiritual 1 más 1 es 1. ¿Cómo así? El que se une al Señor es un espíritu con Él. El que se une a su esposa es una carne con ella. Hello. Entonces, al usar la fe como una fórmula matemática, nos vamos a encontrar con un problema grave, porque es nuestra fe solucionando algo que no glorifica a Jesús. Nuestra fe debe estar depositada en Jesús, en lo que Él terminó. Él llevó la ansiedad, Él llevó el pecado, Él llevó el miedo, Él llevó toda la inseguridad, Él llevó todas las enfermedades. Y yo tengo que depositar mi confianza en Jesús. Cuando tú conoces a Jesús, y eso es lo que mucha gente no te puede entender, a medida que tú conoces más a Jesús, más confianza tienes. Por eso es que cuando alguien al que tú conoces sabe cómo actúa,
sabe lo bueno que es, la confianza que tiene contigo. Y cuando te dice, ven que te voy a dar un celular de alta gama, tú no dudas porque le conoces. Si no le conoces, tienes duda. Y dice, voy a ver, voy a probar. Están diciendo eso. Y yo voy. Y pueda que sea verdad o pueda que sea mentira, pero tú vas con la duda hasta que conoces. A medida que usted va conociendo a Jesús, no el de la religión, no Jesús el que se imagina a la gente con el tema de la mente y de las emociones, porque tú empiezas a mirar a Jesús con la mente, tú lo limitas. Quedas con un Dios limitado según tu fe. Entonces, ¿hasta dónde llegas? Y Santiago dice, si tú dices que tienes fe, muéstrame la obra. Porque tú le preguntas a la gente y dices, sí, yo tengo fe. Pero la fe en sí mismo, en la confianza en sí mismo, o en el autor y consumador de la fe, es muy diferente. Cuando tienes la confianza y conoces, no el libro, sino la palabra del Espíritu, porque Pablo dice que la letra mata, más el Espíritu es vida. Entonces tú te encuentras con una situación donde hay una realidad física, pero hay más que un conocimiento, hay una relación con aquel que dijo que venció antes de la fundación del mundo y que fue sellado por el poder del Espíritu Santo a través de su resurrección.